toca, Liliana, con la chef Lore. Ya las tenemos extrañamos. hambre. Sí, tenemos hambre y tenemos muchas ganas de aprender este platillo tan rico. Así Culichis, ¿por qué culichis? Así Culichis, les dicen a los de porque, allá, ¿no? exactamente, porque viene de allá como de Culiacán, de por allá tu tierra, ¿verdad, Daniel? Ya Sí, ya Ya nos se fue. nos fue, no le vamos a dar. No, se lo perdió. Platícanos de este pollo. Ok, es una receta muy fácil, señora. Si usted todavía tiene como que esa flojarita de lumis, no se preocupe. ¿Por qué? Porque esto es sencillo, riquísimo y aparte ideal para las personas que viven con diabetes. Oye, qué maravilla. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con los ingredientes para Vámonos primero. tener esta receta? Vamos con los ingredientes. Culichis de pollo, son 4 porciones las que vamos a poder hacer. Vamos a necesitar pechuga de pollo, 400 gramos, sin piel y cortada en cuadritos. Una taza de salsa verde cocida. Necesitamos también 3 cucharaditas de mantequilla, Un cuarto de taza de crema baja en grasa Sal de grano. pimienta negra, y 8 tortillas de maíz. Qué rico y sencillo. Sencillo. Como decías, chef. sencillo. Me Todos parece estos fácil. ingredientes o los tenemos o los conseguimos fácil. Claro, sí, no es algo complicado. Así Claro, es lo que correcto. decías, para principio de semana o para el fin de semana, que también a uno de pronto le da flojerita cocinar y quieres flojerita hacer algo todavía. rápido y rico, se A ve que ver, está muy es la bueno. opción. Manos a la obra. Eso, Ok, ¿qué bueno, vamos a vamos hacer? primero entonces con nuestra pechuga, Pame, si me haces favorcito. Tenemos pechuga de pollo, como ya comentaron, sin piel y sin nada de grasita. Lo más que le puedan quitar con unas tijeritas y cortadas en cuadritos. Esto, bueno, es opcional. Si no, podemos también tomar una pechuga de pollo, de la que ya nos dan aplanada, y hacerlo, ¿ok? Ah, muy bien. Entonces vamos a comenzar, Pame. Voy sí. allá contigo para que me vayas ayudando. Mezcla la crema con la salsa, por ¿Qué favor. le he hecho primero? ¿Es indistinto? Los dos, es lo mismo, no Y altera. la salsa verde la podemos hacer o comprar hecha, ¿no? Es que correcto. También Que podría ser siempre, para ahorrar sí. tiempo. Fíjate que ahorita el picante, bueno, todo lo que son los chiles, los he sentido como que muy picosos, muy buenos. Sí, está en Entonces, es la época de eso es que lo bueno. pica. Sí, Muy eso es bien. lo bueno. Ok, vamos a salpimentar nuestro pollo. Como siempre, pimienta recién molida. Soy Eso es fan de la ideal, pimienta. ¿verdad? O sea, que no esté molida, sabe mucho más rica esta con su molinillo. Sabe más a pimienta, Lili. La pimienta que Sí. ya compramos ya molida ya perdió mucho de su Sí. aroma, de su sabor, entonces no nos va a aportar la misma intensidad, ¿ok? ¿Cómo Muy bien. voy, chef? Mire, mire. Ah, Me muy estoy bien. revolviendo aquí. Excelente, muy bien, Rico. Pam. Ahora, en un sartén caliente, ¿recuerdan lo que es sellar? A sartén caliente con aceite o mantequilla y vamos a comenzar a dorar nuestros trocitos de pollo. Que eso es sellar. Eso es sellar, sí. Si nosotros ponemos mucho aceite o la flama muy baja, ¿qué es lo que va a pasar? Se nos va a desjugar. Y entonces cuando mordemos y como que a chancla, ¿no? A guaracha. Ah, No. mira, eso es importante. importante. Que esté Que suavecita la cosa. poquitito aceite nomás para que no se pegue Es y a una correcto. temperatura buena. Es correcto. Ok, vamos a comenzar con esto. ¿Cómo vamos, Pamela? Ya, Muy bien. listo. Lili, ¿me puedes ¿Qué hacer hago favor yo? de calentar las tortillas? ¿Te puedo porque ¿Me están las calientes? como? Ah. Sí, las tortillas. No, pues nos guardas, compañera. ¿no? Les guardo. Oye, y esto de la salsa que decías, bueno, si no queremos hacer la salsa, la podemos comprar en supermercados, pero también en el mercado o en las mismas tortillerías, que eso es una maravilla. Chida. Recién hechecita. Entonces muy estas buena. las calentamos. Por favor, Lili. Ahorita la vida está tan ajetreada que la verdad, entre más nos podamos ayudar, sí, claro. es conveniente. Es mejor. Ok, vamos a sellar aquí nuestro pollo y en lo que esto se va sellando me paso del otro lado. De este lado ya tenemos uno ya doradito, ya cocido. Es importante, señora, como siempre les comento, cuando lleven pollo, que lo cuezan bien. El pollo no es como la carne de res, como los Que mariscos. puede quedar medio. Exacto, no. El pollo debe de ir término bien cocido por todo lo que comentamos, ¿ok? De las bacterias y así. Muy bien, Pam. Ahora, viértemelo, por favor. Sí. Nada más yo creo que un poquito para la cantidad. Y está con eso. Ahora, esta versión de culichi es con salsa verde. La original de Culiacán lleva pimiento, chile poblano, perdón. Ah, chile Entonces poblano. es una versión diferente, que igual de sabrosa también. Una Eso, versión ¿ok? capitalina. Capitalina. Pues sí, porque luego el chile poblano es más lata, estarlo desvenando, limpiando. Ay, le Tomatito quitarle la piel. más rápido. Más rápido. De volada. Ok, ¿cómo vamos allá? Vamos a formar una especie como de taquitos. Vamos a dejar que esto se cocine y que esto Sí, se chef. caliente. ¿Cómo Sí. vamos allá, Pam? ¿Todo bien? Muy bien, muy Ahora bien. vamos a salpimentar esto. Recuerden, siempre la menor cantidad de sal. La sal
en sí solamente es para potencializar los sabores. No es para que me sepa salado, sepa sal, no. Eso es importante. Potencializa Sí, sabores. porque luego la exacto. gente, por ejemplo, lo que no se debe hacer, tener el salero en la mesa. Ya los alimentos están condimentados con su sal, entonces evitemos la sal en mesa, que no es buena, ¿no? Que tú ya le pones más sal. Claro, ¿y cuántos lugares de nuestra ciudad ya por salud restaurantes han quitado los saleros? El chef lo cocina como nuestra Como debe chef ser. Lore, como debe de ser, y nosotros empezar a acostumbrar a nuestro paladar a que tengamos alimentos más sanos y bajos en sodio. Sí. Ahora sí, un comentario. Sí es buena, Lili, La sal. pero en cantidades adecuadas, moderadas. Moderadas. Ok, chicas, entonces simplemente vamos En a el montar platito. nuestros taquitos. Muy bien. Exactamente, tan, con permiso, Pam. Y listo, ¡Qué nos rico! preparamos ¡Ay, qué entonces rico! para comer. Y ya, chicas. Vamos a ver los ingredientes entonces Ay, sí, para Liliana. recordar qué lleva este platillo. Culichis de pollo, 4 porciones, una pechuga de pollo de 400 gramos, sin piel y cortada en cuadritos. Una taza de salsa verde cocida, 3 cucharaditas de mantequilla, un cuarto de taza de crema baja en grasa, sal de grano pimienta negra recién molida. y 8 tortillas de maíz deliciosas. Y listo, ya tenemos aquí, miren, nada más hasta que Muy me toque. bien. Hasta